Buenos días, amigos y amigas. Muchas gracias por haber venido y muchas gracias a Eugenio por estar hoy una vez más con nosotros. Hoy voy a presentar un libro y una conferencia excepcional que tiene montada sobre el archivo Carminati, que ha alcanzado grandes premios desde la primera vez que lo presentó en Irún, y en todas las exposiciones filatélicicas ha alcanzado medallas de oro o premio especial. Y bueno, como Eugenio no necesita mucha más presentación, pues le voy a dejar para que nos deleite con el archivo Carminati. Pues muchísimas gracias, Ray. Bueno, pues aprovecho para felicitar a un miembro de Sofima, a Rafael Macarrón, que este año ha obtenido el Gran Premio de Competición de Sfilna, un socio de Sofima, con una colección excepcional. De hecho, el año pasado la colección se concedió con 93 puntos, este año se ha concedido con 96, y con una colección de correo marítimo increíble, que he tenido el privilegio de ir viendo cómo la iba construyendo, ¿no? Pues eso, mi enhorabuena y la satisfacción además que comparto con vosotros de que el último volumen de la Biblioteca de Estudios de Sofima pues ha sido puntuado con 92 puntos FIP en la última mundial de Essen y con oro FIP, lo cual bueno, pues es una satisfacción, digamos, compartida para mí como autor y para Sofima, porque se ha publicado en la Biblioteca de Estudios de Sofima, que completa 12 volúmenes ya. Y nada, me pongo al tema, y el tema no es otro que el correo de mercaderes en el archivo Carminati. Bueno, si hablamos de la correspondencia del archivo Carminati, lo primero indicar que es un archivo del siglo XVII, que ocupa fundamentalmente el segundo y tercer cuartos del siglo XVII, y que es el único gran archivo existente en manos privadas de correspondencia con España y los territorios del Imperio Español de un mercader italiano del siglo XVII. Constituye el mayor exponente del periodo que denominamos precursores, en la época de los privilegios reales, que fueron los que otorgaron los monarcas a los correos mayores y hostes, y que terminó con la llegada de los Borbones y la instauración o la nacionalización del correo y la creación de la Real Renta de Correos en 1716. He tenido el privilegio de incorporar el fondo principal del archivo Carminati, que está formado por piezas excepcionales de la correspondencia de los hermanos Pietro y Marco Carminati, que tenían su sede central aquí en Madrid, en la calle La Cruz, aunque eran de Módena. Estamos hablando de un tipo de correspondencia, el correo de mercaderes, que se establecía a través de una vasta relación comercial. He seleccionado algunas de las piezas y aprovecho para reiterar una y mil veces que solamente la transferencia de conocimiento de David González Corchado explica o justifica la profundidad, el rigor que tiene este estudio, con lo cual a cada uno lo suyo, y muchas gracias, David, por tu generosidad. El correo de fraude o fuera de valija, que fue conducido al margen de los correos mayores, lo fue en España, fundamentalmente Madrid, Barcelona, Valencia, Albacete y Alicante, como desde Italia, Bérgamo, de donde eran originarios los Carminati, Milán, Nápoles y Venecia, en Flandes, Amberes y Lille, en las Provincias Unidas de Holanda, Ámsterdam, así como en las grandes potencias europeas como Austria, Portugal, Francia e Inglaterra, con lo cual es un archivo que permite reconstruir, como digo, la correspondencia fuera de valija en el imperio español de la época, exceptuando los territorios de Indias o de ultramar. Bueno, vamos a partir de que, y yo no voy a entrar en esto, de que efectivamente las marcas, al margen de las inscripciones manuscritas que suelen aparecer en el margen inferior izquierdo de los sobrescritos, el correo de mercaderes o de escarcela aporta marcas, y aporta 5 tipos de marcas. Los coleccionistas coleccionamos sellos y marcas, ¿no? Bueno, pues antes de que existiera la Real Renta de Correos y por tanto antes de que se crearan
las marcas perfilatélicas, había otras marcas y, como digo, en la tipología de marcas hay 5. Si os parece, entramos más adelante a describirlas, pero aquí tenemos una que efectivamente es de 1459, donde vemos en el margen inferior derecho una marca que era la marca comercial de Pietro Di Marco, como veis es una P, ¿no? Con una cruz de Caravaca en la parte superior y en el sello clausor, que está justo en la parte superior, donde aparece una marca de cera u oblea, se repite la marca comercial. Es curioso que estemos hablando de marcas comerciales en 1400, ¿no? Claro, este es el inicio de una sociedad capitalista en la cual la empresa y la marca de la empresa es fundamental. Pero, como digo, veremos la tipología de marcas, que son 5 más adelante. Doy un repaso muy rápido a lo que ya he adelantado con anterioridad, pero creo que es importante, digamos, que fijemos ideas, ¿no? Por ejemplo, en materia de letras de cambio. La letra de cambio está ligada directamente a la carta, porque de hecho se hacían en cartas. Uno de los documentos más importantes circulados a través de las redes mercantiles fueron las letras de cambio, que durante los siglos XVI y XVII constituyeron el principal medio de pago entre aquellos mercaderes que estaban, digamos, separados entre sí por grandes distancias. Este documento mercantil permitía a un comerciante residente en una localidad librar una cantidad monetaria pagadera en una plaza distinta de la suya contra otro comerciante. La importancia que tenía el hecho de que estos títulos de crédito llegaran a manos de sus destinatarios obligaba al remitente a enviarlos duplicados o triplicados a través de diferentes vías que diversificarán el riesgo de extravío. Claro, esto nos suena, ¿no? Porque en el correo marítimo con América es algo habitual el envío duplicado y triplicado. Segunda vía, tercera vía, vías distintas que como digo, aseguraban, ¿no? El que al final su destinatario la recibía, y más en algo tan importante como era una letra de cambio. Aquí tenemos efectivamente del archivo Carminati 2 ejemplos de la primera de cambio y la segunda de cambio. No es difícil encontrar palabras italianas o italianizadas, ¿no? Como este Secunda, ¿no? Puesto que quienes dominaban, como bien sabemos, el comercio en el Mediterráneo eran fundamentalmente los mercaderes genoveses, milaneses, venecianos, etc., ¿no? Eran los dueños literales del comercio y de hecho, bien sabemos que cuando el turco amenazaba la cristianidad en Europa, bueno, la riquísima Venecia y sus mercaderes fueron los que en una buena parte financiaron, aportaron una parte esencial, lo más operativo de la macroflota española que permitió en Lepanto parar al turco, y si no hoy probablemente en Europa seríamos todos musulmanes, ¿no? Lo cual no digo que sea bueno ni malo, pero estamos hablando de un hecho histórico. Llevamos camino. Bueno, digamos que esta es una sociedad diversa, en ese caso no habría diversidad, bueno, anotar simplemente, porque esto ya lo hemos comentado antes, que del archivo Carminati salen las primeras cartas de cosario conocidas. Los cosarios se popularizarían en el siglo XIX con los cosarios gaditanos, pero en este caso es un cosario castellano, del cual, como vemos, aquí tenemos dos ejemplos de 2 cosarios, son 2 cartas de 1650. Uno es Juan Ruiz y otro es Jerónimo Hernández. En la de Jerónimo Hernández, como vemos en la parte de abajo, nos encontramos con que está dirigida a Carminati, como vemos, en la calle de la Cruz, aquí al ladito, junto al Corral de la Comedia, en Madrid. Aquí aparece con un cestillo, y efectivamente lo que abona la condición de cosario. Llevaba un cestillo, llevaba cosas, que es lo que hacían los cosarios. Porte, ¿veis? La P, la T elevada, porte
8 maravedís y la marca con Jerónimo Hernández, bien hermosa, igual que aquí aparece con la N alzada, Ruiz, ¿no? Por tanto, primeras marcas de cosario siglo XVI. Bueno, el envío de cartas fuera de valija queda acreditado con una carta del archivo Carminati. No digo que sea la única que lo acredite, pero por lo menos es la única que hemos encontrado hasta ahora, ¿no? Y lo tenemos en su contenido. Señor mío, hoy hace 15 días que remití a vuesa merced mandar una carta para que vuesa merced me hiciese favor de mandarla encaminar de bajo pliego de vuesa merced, o sea, el encaminamiento de cartas bajo pliego documentado en el siglo XVII, de bajo pliego de vuesa merced al señor Mateo Lanstevenoni de Ámsterdam, creo vuesa merced me habrá hecho favor de haberla encaminado. Con lo cual estamos también ante los primeros encaminamientos, insisto, de cartas fuera de valija, que es donde se producen los encaminamientos. No hay encaminamientos de carácter postal, esos son parte de las rutas postales, ¿no? Y aquí tenemos efectivamente una pieza, en este caso, de una carta de uno de esos grandes pliegos que transportaban los arrieros, porque el tema del peso no les suponía un problema y por tanto los grandes pliegos estaban por lo general a cargo de los arrieros. Sobre este tema de las marcas de cuño vamos a entrar ahora, pero hemos visto una marca manuscrita con la marca de un mercader. Ahora vemos una marca de cuño, en este caso es un signum mercatoris con una roseta, una de las marcas de cuño más atractivas o más sugestivas que hay. Es una marca que hemos dado a conocer a partir de que apareciera en el archivo en Carminati, porque es inédita y, como digo, ya nos permiten ilustrar de las 5 marcas que usan los mercaderes, 2 de ellas, ¿no? La marca manuscrita, la marca, digamos, dibujada en el anverso, la marca de cuño, que es lo que a nosotros los coleccionistas nos gusta, porque a partir de 1716 la Real Renta de Correos incorpora las marcas prefilatélicas, que son las que hemos coleccionado hasta ahora, ¿no? Aquí tenemos que irnos efectivamente, en este caso a 1697, un poco antes, ¿no? Casi medio siglo antes de la creación de la Real Renta de Correos. Bueno, si hablamos del correo de mercaderes en el archivo Carminati, lo primero que creo que nos llama la atención, y antes lo hemos citado, es el tema de los encaminadores. Vamos a mostrar algunas piezas. En este caso, con frecuencia, los mercaderes se ayudaban los unos a los otros, facilitando la conducción de correspondencia, encaminándola a través de sus propias redes de comercio. De esta manera reducían tanto los costes de envío como del tiempo de llegada. En ocasiones se anotaba el servicio prestado en la cubierta de la carta. De hecho, la eficacia, la eficiencia del correo de mercaderes, también denominado correo de escarcela, es extraordinario. En guerras que eran tan frecuentes en la Europa del siglo XVII, bueno, y del XVIII y del XIX, al final el correo interrumpía su servicio, pero los mercaderes buscaban nuevas vías alternativas, marítimas o a través de terceros países que no entraban en la contienda, y aseguraban que llegara la correspondencia, porque claro, el comercio tiene esa facultad, ¿no? La de resolver cualquier cosa que impida la materialización de las operaciones mercantiles. Vamos a ver 3 ejemplos. En este caso tenemos que, como vemos, en el margen inferior izquierdo pone Raccomandata in Bergamo al señor David Passo. Carta de 1657 en la que está efectivamente con un encaminador que la trae desde Bérgamo. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso está aquí en oblicuo, leemos Immatia per mano di Jorge Núñez Feijó, por mano de Livorno y pone la fecha, a 1 de enero de 1690, ¿no? O sea, está encaminada por mano de Jorge Núñez
Y aquí tenemos, como digo, otro encaminamiento. Aquí la clave de estos encaminamientos, su interés y su rareza, es que son inscripciones manuscritas incluidos en la parte externa de la envuelta. Claro, eso es lo que las hace especialmente interesantes, porque hay otras que efectivamente leyendo el texto, bueno, leyendo el texto muchas veces en italiano antiguo, que tienes primero que traducir del italiano antiguo y después adaptar con su sentido. Eso ha obligado, y aprovecho para agradecerlo, agradecerle a Marco Panza, a académicos de historia postal italiano que están ayudando en esta labor que es en fin, extenuante, porque es hacer la transcripción, hacer la traducción, adaptarla aquí y entenderla, ¿no? Y en algunos casos es sorprendente la cantidad de horas que ha consumido entender una sola carta y poderla describir de una forma tan sencilla. Y aquí tenemos otra, que está aquí también en el margen, pone Prada de Lyon, ¿no? Por Prada de Lyon, es el encaminamiento. Bueno, tenemos otra más, Leone da P con una elevada Ponsani, que sería Lyon, de Pietro Ponsani, que es el encaminador. Otra, aquí la tenemos en esta parte, Dal Signori Gio Antonio Paravicino di Milano. Vamos a dar un salto a las cartas de aviso. En este sentido, en el marco de la correspondencia mercantil, las cartas de aviso, de las que el archivo Carminati cuenta con ejemplares normalmente ilustrativos, consistían en comunicaciones breves en las cuales el remitente informaba al destinatario sobre la realización de determinadas gestiones o bien le anunciaba la próxima llegada de mercancías o de cantidades dinerarias. Pues efectivamente, el envío de mercancía iba con una carta de aviso donde efectivamente se inventariaba lo que se enviaba, al igual que si lo que se enviaba era dinero. Ahí estamos. Era dinero o, como digo, servían para hacer determinadas gestiones en nombre del remitente. Aquí tenemos algunos ejemplos de cartas de aviso, entre los cuales vemos el de aviso con doble S. Hay muchas inscripciones manuscritas italianizadas que comenté, pero no puedo sustraerme a volverlo a comentar, ¿no? Es una carta circular de Alicante a Madrid en 1655. Es una carta de aviso informando del libramiento a favor de don Sebastián de Malonda, correo mayor de Alicante, ojo al dato, como diría el periodista deportivo, de un préstamo de 6.420 reales, ahí es nada, de plata doble, que se servirán vuesas mercedes, los hermanos Carminati, mandar, aceptar y pagar con la puntualidad debida y que aconvendrán, o sea, aprobarán mandarlos a sentar en nuestro débito con más 3% de su beneficio. Este importante préstamo de unos mercaderes a un correo mayor, con el 3% de interés, pone de manifiesto las relaciones económicas y potenciales connivencias de los correos mayores con quienes conducían cartas de fraude. No deja de ser curioso que los mayores conductores de cartas de fraude, que eran los mercaderes, fueran a su vez los prestamistas, los banqueros de los correos mayores, y a lo mejor por eso entendemos que, en fin, hubiera cierta impunidad en la conducción de este tipo de correspondencia de fraude o fuera de valija. En este caso, la inscripción manuscrita es d'aviso, efectivamente también italianizada. Y en esta última vemos lettera d'aviso, que en una carta remitida desde Bruselas a Madrid, en la que no entraré en exceso. Vamos con las ferias mercantiles. Seguimos descubriendo a través de la correspondencia cómo funcionaba el comercio en el siglo XVII, siglo XVI y XVII. En este caso, algo fundamental eran las ferias mercantiles, y vamos a ver por qué. Las ferias reunían... Es fatal. Las ferias reunían a numerosos mercaderes en una localidad y permitían establecer
tratos comerciales con una periodicidad 1 o 2 veces al año. Estas grandes ferias, estas grandes ferias comerciales o ferias de mercaderes eran aprovechadas por los mercaderes para hacer cuentas, lo que ellos llamaban los contos. Claro, se habían girado letras de cambio y había que liquidar. O sea, me debes, te debo, y aprovechaban las ferias que se celebraban por lo general coincidiendo con las grandes ferias patronales, perdón, con el día del santo patrón, y como digo, era cuando se reunían y hacían sus cuentas y las liquidaban. Entonces están la figura de los contos, la figura de las letras de cambio que hemos visto y la constatación de las ferias mercantiles. Claro, no es lo mismo que encontremos una alusión a una feria mercantil en el texto de la carta que aparezca una inscripción manuscrita en el margen inferior izquierdo del frontal del sobrescrito, lugar habitualmente destinado a las indicaciones, a las inscripciones de carácter postal, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos de tres grandes ferias, ¿no? Bueno, aquí se ve mejor, sí. Decía que efectivamente que permitían establecer tratos comerciales durante varios días o con periodicidad generalmente anual, con motivo de una fiesta local o bajo la advocación de un santo patrón. Las autoridades locales o el propio rey les concedía protección física y garantías económicas. Fundamentalmente exenciones, eran ferias francas, estaban exentas del pago de tributos a la corona, o bien rebajas de impuestos. En las ferias se sofisticaron las prácticas comerciales y financieras, ocupándose del establecimiento de precios, el fixing de divisas, se establecían las ferias comerciales, increíble, ¿no? Distintos tipos de crédito y pago aplazado, la implantación de la letra de cambio, de bancos y compañías comerciales, entre otras innovaciones. Algunas de las cartas remitidas entre mercaderes contienen anotaciones en sus cubiertas, aludiendo a las ferias francas e incluyendo en su interior el detalle de operaciones que debían llevarse a efecto en las mismas, incluyendo compensación de cuentas o aludiendo a tipos de cambio de divisas que habían sido aprobados en dichos eventos. Aquí tenemos una en la que vemos una F y una A, feria d'Amber, con una S, que es una carta de la feria de Amberes. La siguiente, como vemos, una F y una A elevada, feria di Ben-A, de Feria de Venecia. Y aquí tenemos otra, hablando digamos, de las grandes plazas, que sería la feria de Génova, ¿no? La transcripción del texto interior, manuscrito en el italiano del siglo XVII y su traducción a la lengua española nos permiten conocer cómo funcionaban estas prácticas, y aquí tenemos efectivamente ejemplos de tres importantes ferias europeas dedicadas al comercio y donde se concentraban los mercaderes. Bueno, hemos hablado de marcas que de alguna forma es lo que más nos interesa a los coleccionistas, ¿no? Cuando hemos hablado de marcas, hemos visto, en primer lugar, las más antiguas, que son las marcas, digamos, manuscritas, dibujadas en el anverso, que sería la primera tipología de marca. Estamos hablando de lo que David González Corchado ha bautizado con buen criterio de los signum mercatoris. Pues este sería el signum mercatoris manuscrito. Después de eso nos vamos a las marcas de cuño, y por tanto estos serían los signum mercatoris aplicados con tinta, por lo general tinta negra, con un cuño, y que son, pues bueno, digamos, el antecedente de lo que serían las primeras marcas, las marcas prefilatélicas, a partir de la creación de la Real Renta de Correos en 1716. Pero ahora vamos a ver otra tipología de marcas que no se han conocido hasta ahora. Por lo menos no se han estudiado hasta ahora. Yo no he tenido noticia de ellas, aunque alguno nos habíamos encontrado algo y nos habíamos preguntado qué es esto, ¿no? En este caso vamos a empezar por las marcas en seco, que corresponden a encaminadores. Y es que los mercaderes italianos y del resto de Europa, cuando actuaban como agentes encaminadores de correspondencia a través de sus redes de comercio, aplicaban cuños sin tinta con su blasón familiar o con la marca de su compañía,
dejando sus improntas en relieve y en negativo en las cubiertas de los sobrescritos que reencaminaban. Hemos encontrado estas marcas en cartas destinadas a España provenientes de los Países Bajos, de las Provincias Unidas, de los estados italianos y del Imperio Austriaco. La estampación de sellos en seco resultaba más limpia y menos invasiva que las marcas de tinta, resultando además imperceptibles para todos, salvo para el destinatario de la carta. Un tema muy interesante, ¿verdad? Porque, claro, son marcas que la forma increíblemente más práctica que hemos encontrado de identificarlas, ¿os acordáis? Es mediante un lápiz, ¿verdad? Pasándolo por encima. Puede ser una salvajada, yo no lo discuto, pero primero es poco invasivo, porque efectivamente no daña el papel ni la marca, y segundo permite visualizar la marca, de otra forma no se puede, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos rápidamente. Esta es una V en interior de círculo de un círculo con una cruz de Milán. Otra, este es un cuadro en cifra sobre las siglas MC en Nápoles. No hace falta, ¿verdad? MC, Marco Carminati, parece que está claro cuál es su origen. Después otras, era muy frecuente el uso de escudos heráldicos. En este caso es un escudo burgués con águila bicéfala. Aquí tenemos uno, pero en este caso con águila monocéfala. Aquí tenemos una A con una cruz patriarcal. Este viene de la ciudad de Lucca, que bien se ve en la marca estampada, como digo, mediante presión, generando relieve. Aquí tenemos otro escudo familiar, en este caso un león rampante de un encaminador milanés. O un escudo con cadenas y corona, un escudo cuartelado y corona, en este caso de Bolonia. Y bueno, vistas las marcas manuscritas, vistas las marcas de cuño, de tinta, vistas las marcas en relieve, vamos con las marcas de lacre. Aquí en el correo bien sabemos que el uso de marcas de lacre se circunscribía fundamentalmente a los lacres de correo certificado. Se encuentran habitualmente los anversos, no han sido estudiadas, está por aparecer un estudio y una gran colección en la que lo que salga sea el reverso de las cartas y no el anverso. Yo entiendo que eso es muy duro, ¿no? Hacer una colección de correo certificado para sacar los reversos, en última instancia, claro, lo que yo hago es abrir la carta y poner anverso y reverso, pero realmente el anverso aparece al revés, el que aparece derecho es el reverso, donde aparecen las marcas de lacre. En algunos casos, como sabéis, se han aplicado marcas de lacre como marca de tinta. Entonces aparecen invertidas, y la marca es una marca negra, donde el contenido es el que aparece en blanco. En fin, bueno, partiendo de esta base, claro, estamos hablando de marcas del siglo XIX. En este caso son marcas del siglo XVII aplicadas con lacres y claro, lo que identifica la marca del lacre es al remitente. En los siglos XVI y XVII, muchos mercaderes y nobles utilizaban lacre para sellar y cerrar las cartas, estampando así su marca de carácter mercantil o heráldico. La marca de lacre es una pasta a base de colofonia, goma de laca y trementina, además de bermellón u otro color mineral. Se funde muy fácilmente y suele aplicarse, como bien sabemos, en rojo, aunque ya más adelante, en el siglo XIX, se aplican también en negro. Aquí tenemos la marca de lacre de remitente de las Veroni y compañía de Ámsterdam. Como veis, junto a la marca, abajo hay una recuperación de la marca para que podamos visualizarla con mayor facilidad. Aquí tenemos otra de Huybrechts, que es una marca de Ámsterdam. Como vemos, una W coronada con las iniciales del mercader. Esta es de Burlamadi, de Ámsterdam, recurriendo al escudo heráldico. Aquí tenemos una de Giuseppe Bartoli, donde efectivamente vemos un juego de iniciales. La siguiente es de Niccolo Comte Porti, de Génova. Nuevamente el escudo burgués o el escudo familiar. Esta de Carlo
Froscani, que es de Lyon. Como vemos, es un juego de las iniciales, la C y la F, de Carlo Froscani, con una cruz en la parte superior a modo de corona. Esta de Mulel Mateo, con las dos M's y su signo de identidad. Esta de Carlo Froscani de León, ya está vista, no, algo hecho mal, a ver, sí, aquí. Bueno, esta de uno de los Carminati. Y como vemos, hagamos repaso de las tipologías: manuscritas, de cuño, en relieve, obleas, lacres, remitentes, y la última, que son las marcas de cera que muchos conocemos por obleas. En algunos casos esta marca de cera, como hemos visto en la primera carta, hace de sello clausor. Y bueno, las marcas de cera u obleas, que datan de principios del siglo XVI, se utilizaban, como digo, a modo de sello clausor del remitente de las cartas. Estas marcas se utilizaban humedecidas y aplicadas al documento con papel encima, sobre el cual se estampaba el cuño del remitente, visualizándose en relieve la marca de mercader. Y aquí tenemos algunos ejemplos para que nos permitan familiarizarnos con el quinto tipo de marca del correo de escarcela o correo de mercaderes. En este caso es una marca de Matteo Carminati, de Génova. Después tenemos otra de Giovanni Annone, como vemos, es muy atractiva, un corazón con las dos siglas a ambos lados, una cruz en la parte inferior y otra cruz, creo que patriarcal, la de Caravaca creo que tiene una barra menos, creo que esta es la cruz patriarcal, que es como se denomina. Aquí tenemos una de Fredani, de Lyon, donde vemos otra vez el mismo sistema, iniciales introducidas en dos círculos, ¿verdad? Con una marca, en fin. Otra en la que se recurre al escudo burgués, esta es de Carlo Franciano Giacomo de Milán. Esta es de Francisco Castelli, ¿veis? Otra vez, o sea, el corazón. Casi todas las marcas suelen tener, o muchas de ellas suelen tener una invocación cristiana, como ya sabéis, es algo habitual en la correspondencia, en la que se decía que esto es cierto de la cruz a la firma, ¿no? Porque la firma era lo último que aparecía en la carta y lo primero que te encontrabas en el anverso, en la parte superior, era una cruz, era una forma de encomendar, de encomendarse de forma divina para en fin, que aquella carta llegara a su destino. Con lo cual es muy frecuente que en los mercaderes que se la jugaban toda. O sea, muchas veces incluso tenían que diversificar, o sea, tenían que enviar unas mercancías y las dividían, y parte iban en un barco, parte iban otros. Os recuerdo el mercader de Venecia, la inmensa ruina que le cae a aquel hombre tan acaudalado cuando se produce pues, un naufragio de un barco que iba hasta los topes de mercancía de alto valor, y después se produce otro naufragio, y ese encadenamiento de dos naufragios acaba con la economía más opulenta, ¿no? Entonces esa diversificación, insisto, al final los seguros, los reaseguros vinieron más tarde, y lo que había era pues eso, la opción de diversificar riesgos repartiendo las mercaderías a través de diferentes conductos, y por supuesto la intercesión divina, que era lo que era tan importante o más, como digo, que esa otra diversificación. Aquí tenemos una de Simono Carminati, de Bérgamo, bastante moderna. Esta es de Bellucci e Priesti, de Bolonia, con una cruz, en fin, una de 6 puntas, en fin, también con sus iniciales. Esta es de Antonio Paravicino, que ya lo hemos visto antes, pero esta es otra opción. Y bueno, ya estamos terminando, y vamos a terminar con algo que también es complejo de entender, y de verdad me gustaría que esto que vamos a plantear aquí nos permitiese, ya digo, comprender algunas cosas que son de difícil comprensión. En este caso hablamos de cartas con bultos, se llaman tercios, de mercadería, que es la forma en que de manera genérica se denominaba a los bultos transportados por los convoyes de mercancías,
eran bultos de todo tipo de géneros, envueltos en muchas ocasiones en telas. En la parte exterior se dibujaba el signum mercatoris que iba en la carta de aviso. Claro, la maravilla es encontrar, yo tengo algunas, pues, encontrar ese signo en la cubierta. Muchas veces, o sea, estaban dentro, con lo cual cuando se llegaba a su destino, esa carta se abría, entonces se identificaba, era como el recibo, ¿no? Oiga, ese bulto, ese tercio es mío, ¿verdad? Aquí está la identificación, con lo cual lo recogemos. Hay obras de arte en las cuales se recogen escenas portuarias con los bultos identificados con los signum mercatoris, que, como digo, lo excepcional es que vayan en la cubierta, ¿no? Y en ese sentido es una maravilla poder haber podido incorporar 2 piezas, las poquísimas conocidas, en la colección. Pero digo, vamos a ver estos tres elementos en el tema de las cartas con bultos. Una de las denominaciones más habituales que se utilizaban, como digo, eran los tercios, en alusión a aquel bulto o fardo con ciertas mercancías que podía ser cargado por un hombre. Ese es el planteamiento, oiga, hacemos un bulto que pueda ser transportado por un hombre y lo denominamos tercio. Con lo cual, cuando estamos viendo las cartas en las que en la esquina, en el margen inferior izquierdo, donde se solía indicar el porteo, o sea, el porte, cuando nos encontramos una alusión a tercios, pues en realidad estamos hablando, no están hablando de nada que tenga que ver con un pago por la conducción. Estamos hablando del número de bultos de lo cual esa carta servía como carta de aviso. Entonces, si nos volvemos, aquí vemos en la de la izquierda, con un tercio, digo izquierda arriba, izquierda en el centro, con 2 tercios, en la de abajo con 3 tercios, la del centro de la pared superior con 6 tercios, la de abajo, la central con 14 tercios, con 9 tercios, con 10, con 14, con 23 y con 26. Bueno, aquí vemos, insisto, la tipología de unas inscripciones manuscritas que tienen por objeto identificar el número de bultos, de fardos, de tercios, para los cuales esta servía como carta de aviso. Vamos a la tipología de porteos de mercancías. Y aquí tenemos un conflicto curiosísimo. ¿Qué pasa cuando nos encontramos cartas, como es el caso, vamos en la parte derecha, con 50 reales? O la de la derecha en la parte superior con 52 reales, o con 83 reales la última. Evidentemente no podía corresponder a un porte. O sea, no se podía pagar por el porte de una carta 83 reales, cuando el porte que marca la costumbre, en este caso, pues efectivamente era, dependiendo de la distancia, de medio real, de un real o de 2 reales. O sea, que pintan 50, 52 y 83 portes. Los demás tenemos 8 reales, 32 reales, 28, 48. Aquí vemos una interesantísima, donde establece una relación directa entre las arrobas, 15 arrobas a 7 reales, igual 60 y media de plata. Bueno, este es el hace de piedra roseta, ¿no? Esto nos permite entender de qué estamos hablando. Y estamos hablando de portes de mercancías, no de portes de conducción. Y digo, esto hace de piedra roseta porque en esta inscripción que tenemos aquí, 15 arrobas, ahora cuando hablamos de arroba, ¿verdad? Vemos la arroba de internet y de Google, pero parece que lo de arroba viene un poquito de más atrás, ¿no? Como bien sabéis, es una unidad de peso y el signo es el mismo tan popularizado hoy por internet. Entonces, aquí tenemos 15 arrobas a 7 reales, igual 60 reales y medio de plata, PTA. Bueno, vamos a partir de la base de que una cosa eran los reales de vellón y otra cosa era el real de plata. El real de vellón se usaba, digamos, en la península, pero para el comercio internacional no valía. El real de vellón estaba respaldado por los bienes de Castilla,
y eso no era respaldo suficiente fuera del reino entonces, ¿cuál era el sistema? Pues oiga, mire, el real de plata vale el doble que el real de vellón. ¿Dónde se usaba? En el comercio en Europa, por eso aparece en el correo de mercaderes, y en América. En América los reales siempre eran de plata y van respaldados por el metal noble, ¿no? Y efectivamente valían el doble que un real de vellón. ¿Anotado esto? Pues aquí tenemos efectivamente qué significan estos temas. Significa no el porte que hay que pagar por la producción de la carta, sino el porteo que hay que pagar por las mercancías de las cuales esta carta es una carta de aviso. Por eso nos encontramos 83 reales, porque las mercancías que iban con esta carta tenían un valor de 83 reales, que es lo que tenía que pagar el que la recibía. Y bueno, vamos a lo nuestro, que es los portes por la conducción. Si nos vamos a olvidar de lo fundamental, en este caso aquí tenemos unos ejemplos de portes de conducción. La maravilla del archivo Carminati es que permite ofrecer una diversidad y por tanto un abanico, estamos hablando en este caso de dobles páginas de DIN A3, con nada menos que con 8 piezas en la carta. Tengamos en cuenta que estas piezas suelen tener un cierto tamaño, ¿no? Aquí tenemos a la izquierda porte PE elevada medio real, después igual porte un real, RL, porte 2 reales, porte 2 reales y medio, porte 2 reales tachado, 3 reales, de la misma mano, con la misma tinta, porque si no podríamos estar hablando de un fraude de los correos mayores, pero esa es otra historia. Porte de 4 reales y medio, porte de 5 reales y porte de 8 reales, que efectivamente, evidentemente, esas cartas iban con un contingente, o sea, de papeles o de cosas, de pliegos, que justificaría ese porte tan elevado. Con lo cual hemos distinguido, insisto, las inscripciones manuscritas que nos encontramos en el margen inferior izquierdo, tanto de las que se refieren a la mercancía en forma de bultos, denominados tercios, las hemos distinguido del coste del porteo de la mercancía, o sea, del transporte de la mercancía, y del porte de la conducción, que este sí es exclusivamente por la entrega de la carta, que es lo que nos interesa, y por tanto hemos aclarado cosas que hasta ahora, pues la verdad, generaban una enorme confusión. Yo quiero dar las gracias una y mil veces al académico David González Corchado por su valiosa, imprescindible y generosa colaboración, sin la cual el estudio, el correo sin correos, no habría sido posible. Dar las gracias a los miembros de Sofima y felicitarme una vez más porque el último de los volúmenes de la Biblioteca de Estudios de Sofima pues haya sido reconocido o calificado con 92 puntos Eurofip en la última exposición mundial de filatelia. Muchísimas gracias a todos, especialmente en un día como hoy, día de elecciones, en el que tiene especial mérito vuestra presencia aquí. Y si hay alguna pregunta, a la orden.